Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. 30 de junio, año 1953, nace el Corvette. La primera generación del Corvette fue construida en las instalaciones de la General Motors en Flint, en Michigan. A Tony Claver, un trabajador de la línea de montaje, se le dio el privilegio de conducir el primer auto saliendo de la línea. Harley Earl, el hombre detrás del Corvette, iniciaba su carrera en el negocio del padre, Earl Automóvil, quien diseñaba las carrocerías personalizadas de las estrellas de cine de Hollywood como Freddie Arbuckle. Para 1961 el Corvette se había vuelto el auto más representativo de Estados Unidos. Hoy en día sigue figurando entre los coches deportivos de élite. Año 1901, primera carrera en ruta sobre 4 vueltas, la ganaba Guido Adami. Guido Adami, conduciendo un Panhard de 5.3 litros de cilindrada, lograba la victoria en la Copa Italia. Era la primera carrera rutera diagramada sobre más de una vuelta. En aquella oportunidad se estipularon 4 giros para cubrir casi 75 kilómetros por vuelta, para totalizar algo así como 300 kilómetros. 1956 fallecía Dino Ferrari. Don Enzo, a partir de aquel momento, no mostró más sus ojos en público. Víctima de una distrofia muscular, fallecía Alfredo Dino Ferrari, de tan solo 24 años. Desde muy corta edad, Enzo se dedicó a capacitar a su hijo para que fuera su sucesor y lo enviaba a las mejores escuelas europeas. Dino estudió ingeniería en Suiza. Fue él quien sugirió a su padre el desarrollo de un motor 1.5 DOG V6 para competir en la Fórmula 2 a finales de 1955. Poco después, Alfredino, como le solía decir el comendatore, enfermó. Al sufrir distrofia muscular, estando hospitalizado, discutió los detalles técnicos de un nuevo motor con el ingeniero Vittorio Jano para ser usado en la categoría máxima, pero Dino nunca vería funcionar su motor. Después de su muerte, se comenzaron a fabricar los autos de serie Fiat Dino y Ferrari Dino en su honor. El autódromo Enzo y Dino Ferrari en Italia fue originalmente llamado exclusivamente en su honor. El nombre de su padre, Enzo, fue añadido tras su muerte en 1988. El dolor de don Enzo fue muy grande. Nunca más volvió a mostrar sus ojos azules en público, usando sus tradicionales gafas negras, y tampoco concurrió a ninguna competencia. Cuando corrían sus autos, miraba las competencias en su oficina por TV. Dicen los pocos que lograron ver sus ojos después de la partida de su hijo, que eran de semejante tristeza que no permitían seguir viéndolos. Enzo visitó la tumba de su hijo cada día cuando se trasladaba a su oficina. Ese hombre, que fue muy exitoso, ante la pérdida de su hijo nunca más lloró. Ya no volvió a ser el mismo y en alguna oportunidad declaró: en la vida, por cada satisfacción se paga un precio odioso. Para complementar, diciendo: considero que he tenido una vida tormentosa y que he pagado caro todo lo que tuve. Creo haber tenido muchas cosas desproporcionadas en relación con mis méritos, y también creo haber sido privado de sentimientos de consuelo. Otra frase que muestra cómo lo marcó la partida de su hijo: el dolor provocado con la desaparición de Dino me explicó muchas cosas de la vida. La vida es una penitencia enorme cuyos reclusos somos nosotros, los mortales. El egoísmo nos domina y nos aleja del prójimo, obligándonos a contar nada más que con nuestras posibilidades. El hombre es un organismo triste, solo en el árido desierto de la existencia. No frecuento a nadie, no voy a locales públicos, ni a los teatros, ni a clubes, ni al cine. Rehuyo todas las reuniones. Año 1963, en el callejero de Santa Fe triunfaba Remigio Caldara en la mecánica argentina Fórmula 1 y debutaba Jorge Cupeiro en los monopostos.
Organizado por el Automóvil Club Santa Fe en el circuito de la Costanera de Santa Fe, un callejero de 1.776 metros, se disputaban 2 series clasificatorias a 12 vueltas cada una y una final a 30 vueltas. Ganaba el de Río Cuarto, Remigio Caldara, seguido por el porteño Jorge Cupeiro. Año 1963, en la segunda vuelta de Salto, ganaban los gringos de Olavarría. Se corría la segunda vuelta de Salto sobre un trazado mixto de poco más de 178 kilómetros que recorrieron en 3 oportunidades para completar un total de aproximadamente 560 kilómetros. Dominio absoluto de los hermanos Emiliosi, hasta se dieron el lujo de pinchar un neumático y no perder la punta. Ganaba entonces los hermanos Emiliosi segundo, Norberto Palagani tercero, Rubén Rux cuarto, Juan Carlos Perna quinto, Cesario Castaño y sexto, Franco Fordi. Año 1966, fallecía el primer campeón mundial de la Fórmula 1, Nino Farina. En un accidente de tránsito moría Giuseppe Nino Farina, que era en la ruta Savoia cerca de Chambéry cuando se dirigía a Ginebra. Nino Farina fue 4 veces campeón de Italia y en 1950, a los 43 años, pasaba a la historia por ser el primer campeón de la Fórmula 1. Un mes antes del fatal desenlace, se había accidentado y quedaba inhabilitado para conducir, pero una amnistía con motivo del aniversario de la República Italiana le permitía volver a manejar el Lotus Cortina. Año 1974, en Monza debutaba Carlos Jarque en la Fórmula 3 europea. En el Gran Premio de la Lotería en Monza para autos de Fórmula 3 europea, debutaba a nivel internacional el argentino Carlos Jarque con un March 4. De gran desempeño en los monopostos argentinos, era campeón argentino de Fórmula 4 y Fórmula 2 en 1972 y 73, y con el apoyo deportivo, no económico de Juan Manuel Fangio, el tandilense Carlos Jarque llegaba a Europa en la Fórmula 3 europea. Jarque largaba su primera carrera desde el 18º lugar, pero el motor del March 4 del equipo Tripelato pronto lo hacía desertar de la competencia. No fue un buen año aquel 74, pero Jarque, fiel a su espíritu monopostista, llevó hasta el final su campaña. Continuó en el 75 en España en la Fórmula 430 con un Spark Car primero y un Select XT3 del equipo Van Hol. Aún sin resultados, el periodismo especializado lo consagró el automovilista del año en España en aquella temporada, donde también incursionó en carreras de montaña, alcanzando el subcampeonato. Su pasión por el deporte motor comenzó a los 14 años en Tandil con una Leniano de 50 centímetros cúbicos. En motos ganó 159 carreras, corrió en 14 campeonatos zonales, imponiéndose en 13 de ellos y resultando subcampeón en el restante. Tras su aventura europea en 1978, fue el único argentino que cumplió todo el recorrido de la Vuelta a América del Sur con Torino. En las décadas de los 80 y 90 incursionó fugazmente en el turismo carretera y en el Club Argentino de Pilotos. Jarque, Carlitos, murió a principios de mayo del año 2007. Ganó más de 200 carreras y es reconocido como el piloto tandilense más exitoso. 1981, fallecía Domingo Toscanito Marimón, ganador de la Buenos Aires-Caracas. El seudónimo de Chivo a Chevrolet fue de su autoría. A la edad de 78 años fallecía Domingo Marimón. Toscanito había nacido en España el 8 de mayo del año 1903. Tenía muy pocos días de vida cuando sus padres se radicaban en Zárate para trabajar como mecánico en la industria naviera. Los fierros lo atraparon desde muy joven. Corrió en la Fórmula 1 mecánica argentina y en el TC. A él le deben los fanas del Chevrolet el seudónimo de Chivo. Este apodo nació en una competencia de TC entre Argentina y Chile. Al momento del cruce montañoso de la cordillera de los Andes, Marimón se mostró confiado con su medio mecánico, al cual justamente había bautizado como Chivo, ya que según sus propias palabras, ante una rueda de prensa, el piloto confesaba: sobre el comportamiento del auto viaja bárbaro, muchachos, además tripa como un chivo. A partir de aquel momento, la marca del moño
comenzó a ser conocida como Chivo, que pasó a ser un sinónimo de Chevrolet. En el año 1948 su triunfo más resonante e importante al vencer en el Gran Premio de la América del Sur, competencia extenuante que debieron cubrir más de 9.500 kilómetros, la competencia popularmente conocida como la Buenos Aires-Caracas. En la vida de Toscanito no todo era alegría. Durante mucho tiempo tuvo que luchar con su enfermedad de tuberculosis, la cual le dejaba secuelas para toda la vida. Pero la vida le dio otro duro golpe, la pérdida de su hijo Onofre, que moría en 1954 durante una prueba de Fórmula 1 en Alemania. Por razones de salud, se trasladó en su infancia a la localidad cordobesa de Cosquín, desde donde desarrolló toda su carrera deportiva. Año 1985, Satriano ganaba en el Panorámico de Junín. Se corría en el Panorámico de Junín la 9ª Vuelta de Junín, organizada por el Auto Moto Club Junín. La primera serie la ganaba Oscar Angeletti, seguido por Emilio Satriano, que demostraba tener un Chevrolet súper veloz, bajando en 3 oportunidades su propio récord de vuelta, y tercero estaba Jorge Ollanara, para completar las 3 marcas en los principales lugares. La segunda serie era para Eduardo Marcos, seguido por Mariano Calamante y Oscar Castellano. Nuevamente las 3 marcas estaban al tope del marcador y llegaba a la final. Emilio Satriano demostraba que los récords de la serie no eran pura casualidad. Solo necesitó de 3 vueltas para pasar el líder absoluto de la competencia, cuando superaba en el camino a Eduardo Marcos. Desde el mismo inicio comandaba las acciones en los relojes. Una vez más, haciendo punta en el camino, manejó a voluntad y nada pudieron hacer los rivales para inquietarlo en su camino a la victoria. Fue tan contundente que en la vuelta que decidió superar a Marcos, batió el récord de vuelta. De allí en más, De Benedictis, Castellano, los hermanos Aventini y Marcos, les quedaba luchar solamente por un lugar en el podio. Llegaba a 12, Eduardo Martínez, 21º, Juan Carlos Espinela.